Muy buenos días o muy buenas tardes a todos aquellos amigos, hermanos, que a esta hora el Señor le está permitiendo ver y escuchar este precioso devocional. Es un devocional que habla acerca de los sucesos en la liberación de Israel en la esclavitud de Egipto. Esos sucesos en la liberación de Israel de la esclavitud en Egipto tiene que ver hoy también con el pueblo de Dios, porque hay muchas similitudes. En primera instancia, cuando Dios quiere sacar a su pueblo, cuando Dios ha escuchado el clamor del pueblo, Dios levanta un líder no según el pueblo de Israel, un líder según el corazón de Dios, que era único y exclusivo para la liberación del pueblo de Israel. Este líder es reprobado por los egipcios, por la familia, por el pueblo de Israel. No era un líder que tenía una buena fama entre estas clases de personas, en el faraón, su familia y el pueblo de Israel. Había asesinado a un egipcio y esa era la razón por la cual él tuvo que salir huyendo de Egipto. Al transcurrir el tiempo, Dios envía a Moisés a Egipto con el propósito de que Faraón, al oírlo y escuchara que Dios lo había enviado y dejara salir al pueblo de Israel de la esclavitud, y Faraón se endurece, entonces Dios actúa de diferentes maneras para hacer que las circunstancias llevaran a Faraón a dejar salir al pueblo de Israel de Egipto y de su esclavitud. Así que Dios hizo 10 milagros en Egipto. Estos 10 milagros tenían que ver para derrotar a los dioses de Egipto, los cuales se creían poderosos, pero Dios los derrotó para castigar la soberbia de Faraón. Faraón necesitaba ser tocado en todas las áreas de su vida, sentimental, afectiva, política, religiosa. Y Dios, a través de estos milagros, pues sí, castigó esa soberbia de Faraón para demostrarle que había alguien más poderoso sobre todos los seres humanos, no importando quién fuera o qué título tuviera. El propósito de estos milagros era abrir los ojos del pueblo de Israel para que miraran a Dios, para que pusieran su fe y su esperanza en Dios y no en lo que habían vivido durante 400 años. Así que Dios hizo milagros camino a Canaán. Abre el Mar Rojo, así para que ellos creyeran que el mismo Dios que obró en Egipto también estaría con ellos en ese proceso del camino a Canaán. Esos milagros eran para que creyeran que había un líder con el respaldo de Dios. Un pueblo no puede subsistir, no se puede unificar si no hay un líder con autoridad y con el respaldo de Dios. Así que Dios les dio pan, les dio agua, les dio techo, les dio vestido que no envejecía. Así que Dios suplió las necesidades del pueblo de Israel durante todo ese peregrinaje. También tenemos que mirar que no eran 1,000 o 2,000 o 10,000 o 20,000 personas. Eran casi 3 millones de israelitas que salieron de Egipto, que abandonaron su esclavitud, que al cruzar el Mar Rojo cantaron, danzaron, alabaron y glorificaron a Dios. Pero hay una cosa: este pueblo fue terriblemente negativo, incrédulo, irreverente, de tal manera que solo 2 entraron a la tierra prometida. Todos tenían la misma promesa, todos tenían las mismas oportunidades, todos vieron los milagros que Dios hizo en medio de ellos. No fue que le contaron, es que ellos vivieron esas experiencias con Dios. Sin embargo, fueron rebeldes a Dios. Se rebelaron con Dios. Se rebelaron con su líder. Fueron murmuradores contra Dios y su líder. Tenían todo lo necesario.
pero aún así eran inconformes, eran ingratos, se olvidaban de los beneficios que Dios había hecho con ellos, tanto en la esclavitud como el camino a Canaán. La Biblia dice que no debemos olvidar jamás los beneficios de Dios en nuestra vida. Este pueblo de Israel en el desierto vivían preocupados por las cosas materiales. Todo eso los llevó a la condenación. Así que, amados hermanos, el destino que Dios había preparado para Israel era una tierra que fluía leche y miel. Pero la rechazaron. Sí, la rechazaron por lo temporal, por el afán de tenerlo todo, menos a Dios en su corazón. Estimados hermanos, Dios, cuando nos sacó a nosotros del pecado, de la esclavitud, Dios ha hecho muchos milagros en nosotros. Acabó con tantas cosas que nosotros pensamos que jamás iríamos a dejar. El Señor, en el camino que hemos trasegado, que hemos caminado durante un tiempo, muchos años, Dios aún así ha seguido haciendo milagros. Ha suplido nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Nos ha dado salud, nos ha dado sanidad, nos ha dado trabajo, nos ha dado una familia. Ha estado atento al clamor de cada uno de nosotros. En este caminar, muchos creyentes no pueden decir que Dios no los ha ayudado, que Dios no los ha bendecido. Inclusive han prosperado más que cuando no eran cristianos. Son miles de cristianos que se congregan en muchos lugares, en diferentes partes, en diferentes congregaciones, en diferentes denominaciones, y han salido del mundo, han salido de la esclavitud. Sin embargo, la Biblia dice, muchos son llamados y pocos los escogidos. Qué tristeza cuando todos tienen la misma oportunidad, cuando todos tienen el mismo privilegio, cuando todos tienen el mismo llamado y la misma palabra para poder entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, notamos que dentro del pueblo cristiano hay mucha gente rebelde. Muchas personas que quieren acomodar el evangelio a su manera. Son rebeldes a Dios y a la palabra y a sus pastores. Creen que sus pastores son simplemente empleados, que son personas que no tienen otro oficio que hacer sino ser pastores. Así que no respetan el liderazgo del pastor. No respetan la palabra de Dios. Se convierten en murmuradores contra Dios y su líder. Es un mal que viene desde el desierto del pueblo de Israel a través de los años y que también está en algunos de la iglesia del Señor. La murmuración contra Dios y su líder. El pueblo de Dios tiene todo lo necesario y aún así son inconformes. Muchos son ingratos, se olvidan de lo que Dios ha hecho en sus vidas, del tiempo y la ocupación que Dios a través de su líder o su pastor le ha dedicado a su familia. En los momentos de dificultad, en los momentos de crisis, han estado ahí para ayudarlos. Sin embargo, de un momento a otro le dan la espalda y se van y se olvidan de los beneficios que Dios les ha dado. Muchos creyentes viven preocupados por las cosas materiales. Viven más preocupados por el tener, el hoy y el mañana, pero no están llenos de la gracia, del amor, de la presencia de Dios. Así que todo esto los va a llevar a la condenación. El destino que Dios ha preparado para nosotros en el Señor Jesucristo, para su iglesia y para su pueblo, es una vida eterna en el reino de los cielos. La Biblia dice que Dios hará cielos nuevos y tierra nueva para nosotros, la iglesia del Señor. Sin embargo, en este tiempo muchos creyentes, muchas personas todavía están pensando si quieren o no quieren seguir al Señor Jesucristo, si quieren o no quieren volver a la iglesia del Señor, si quieren o no quieren aceptar la autoridad de su pastor. Encontramos a esta gente más bien preocupados por las cosas de este mundo, dándole más tiempo a sus ocupaciones personales que a Dios, su palabra y la iglesia. Cuando la Biblia, la palabra de Dios, ha demarcado de una manera clara todas las normas, las exigencias que Él ha puesto en su palabra para que nosotros la obedezcamos, para que nosotros creamos en ella, para que nosotros nos esforcemos y, como dice el apóstol Pablo, peleemos la buena batalla. Vale la pena pelear la buena batalla. Entonces, ¿por qué
muchos creyentes abandonan sus iglesias, sus congregaciones? ¿Por qué desafían a Dios? ¿Por qué rechazan la autoridad y el liderazgo de su pastor? No importa si usted está en una iglesia pequeña o en una iglesia, congregación grande, el mismo Dios de allá en Egipto, en el Canaán, es el mismo Dios también de nosotros. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, Dios está ahí. Entonces, ¿cuál es la determinación de nosotros? Hermanos amados en el Señor Jesucristo, reflexionen y piensen. El Señor viene pronto por su iglesia. ¿Te vas a quedar por negligencia, por apatía, por rebeldía, por desobediencia, porque están más inclinados a las cosas materiales del mundo que buscar a Dios y su gracia redentora? Así que, mis amados hermanos, piensen muy bien lo que están haciendo. Piensen muy bien en lo que están haciendo, en lo que están creyendo, en lo que han puesto sus ojos. Yo les invito, en esta hora, donde quiera que estén y donde quiera puedan escuchar este mensaje, que retornen por el camino correcto. Que no sea usted uno de los que hayan sido eliminados o que se estén eliminando de todos los millones que entrarán en el reino de los cielos. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Pero usted es uno de ellos. Dios te ha escogido. Dios te ha hecho un hijo. Te ha redimido con la sangre preciosa de Jesucristo, el Hijo de Dios, y te ha puesto en el camino de la vida eterna. De usted depende, estimado hermano. De usted depende, estimado amigo, elegir el camino a la eternidad. Así que Dios los continúe bendiciendo y que tengan un precioso día o noche o mañana, donde quiera que estén escuchando esta palabra. Dios los bendiga.